Querida familia, gracias por acompañarnos una ocasión más en Creciendo en la Palabra. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, buscando conocer más al Señor, buscando conocer más acerca de su palabra. Para ello está diseñado este programa. Les agradecemos mucho el privilegio que nos dan de poder encontrarnos y de abrir juntos las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5, Jesús el dador del descanso. Y habremos de dividir esta lección en tres tópicos principales. Número 1, el descanso en la tierra. Número 2, la solución de Dios. Y número 3, el cielo en la tierra. Para esta conversación, para este estudio, nos acompaña el pastor David Marrón. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Pastor Andrés. Estamos contentos porque el Señor nos permite venir para estudiar esta nueva lección que creemos va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos dirija. Amén. Y también nos acompaña el pastor David Magaña. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Pastor Andrés, con gusto de poder estar aquí compartiendo este repaso de la lección y bueno, saludar a todos nuestros hermanos que ven este programa. Perfecto, muy bien. Pues entonces, dicho lo anterior, vamos a suplicar la bendición de nuestro Dios en esta ocasión y abramos las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por este privilegio y esta oportunidad. Suplicamos que nos acompañes, que la dirección del Espíritu Santo nos guíe y que pueda ser una lección que transforme nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir. Quédate con nosotros y acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Jesús, el dador del descanso. Hebreos capítulo 1 y 2 se centran en la entronización de Jesús como gobernante, como libertador también del pueblo de Dios. Y Hebreos capítulo 3 y 4 presentan a Jesús como aquel que nos habría de brindar descanso. Y es curiosa esta situación porque, o más bien no curiosa, sino importante para nuestra iglesia, ya que en nuestro nombre llevamos una de las razones más importantes a las que Dios le dedica demasiado tiempo, a la que Dios le dedica también demasiada importancia, y tiene que ver con el periodo de descanso, de reposo. Lo llevamos en el séptimo día y saben que este descanso del que nos habla también Hebreos está disponible para nosotros desde el punto en el que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y la pregunta esta ocasión, Pastor Magaña, es ¿cuál es ese descanso que Dios tiene para nosotros? El descanso que Dios también tenía para el pueblo de Israel. ¿Cuál era? ¿A qué se refería? Sí, gracias, Pastor Andrés. Un poquito acerca del contexto de la situación. Cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, lo sacó con un propósito especial, ¿verdad? Lo sacó con el propósito de que primeramente cumplir lo que le había dicho a Abraham, que los iba a introducir a la tierra prometida, que era Canaán. Sin embargo, los últimos años que los israelitas estuvieron en Egipto, ellos estuvieron siendo oprimidos por los egipcios, eran esclavos como tal, lo menciona la Biblia. Cuando Dios le promete a Israel, a los israelitas, salir de la esclavitud, les promete salir para que ellos pudieran tener un descanso, ciertamente de las fatigas de la esclavitud, de los golpes de la esclavitud, pero también tenía el propósito de que pudieran tener una mayor relación con Dios. A eso iba el descanso también que se les había prometido. Entonces, podríamos decir que el descanso tenía que ver ciertamente con una parte física del trabajo de la esclavitud, pero más importante aún, Dios quería, lo menciona específicamente la lección, que ellos pudieran disfrutar de una relación absoluta con Dios, que pudieran tener una relación más estrecha con Dios, donde no hubiera ningún obstáculo, donde ellos pudieran tener esa convivencia con Dios. Entonces, hablando específicamente acerca del descanso del cual Dios estaba hablando aquí, tenía que ver con un descanso físico, sí, pero también tenía que ver con un descanso para poder tener una mejor relación con Dios. Ahora, para nosotros,
ese descanso está prometido también para cada uno de nosotros. Dios quiere que podamos descansar en Él. ¿De qué cosas? De la opresión del enemigo, de los ataques de Satanás, del pecado. ¿Y para qué Dios nos quiere sacar de esa condición? Para que podamos también poder tener una mejor relación con Él, que no haya ningún impedimento que nuestra relación, nuestra convivencia con Dios se vea interrumpida. Pastor, nosotros no tenemos un lugar a donde ir, no tenemos Canaán. ¿De qué manera podríamos gozar entonces ese descanso? Muy bien. Bueno, durante el estudio de esta semana vamos a ver también varios elementos importantes en esta parte de la lección. Primeramente vamos a ver Cristo Jesús como un medio de descanso. Es una de las cosas que vamos a estar estudiando durante esta lección, pero también vamos a estar estudiando el sábado, que también es otra forma de descanso. Y por último, el descanso que vamos a tener finalmente cuando Cristo Jesús venga y podamos estar en el reino de los cielos. Vamos a estar viendo esa parte, Pastor. Excelente. Andrés. Muy bien. Pues saben, queridos hermanos, que Dios tenía un propósito especial, como lo mencionaba el pastor David Magaña, al sacarlos de la tierra de Egipto, al llevarlos a otro lugar en específico, donde se convertirían en el epicentro de la salvación para toda la humanidad. El propósito especial era tener esa relación íntima con el Señor sin ningún obstáculo, pero también Dios buscaba que el pueblo de Israel tuviera un testimonio hacia el mundo de quién era el verdadero Dios y lo que ofrecía a su pueblo. Así que tanto en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, como Deuteronomio capítulo 5, 12 al 15, comienza a dar una serie de recomendaciones, de mandatos, y dice: absolutamente nadie habrá de trabajar el séptimo día, porque el Señor lo hizo todo en los primeros 7 días, más bien en los 7 días de la semana. Así que comienza a igualar el sábado y lo coloca junto a la creación con un propósito especial, un marco de relación con el Señor, Pastor Marván. Muchas gracias, Pastor Andrés. Esta lección 5 de esta semana es muy importante, interesante. Ustedes recordarán lo que hemos estado estudiando durante las semanas pasadas. Podemos ver que la carta de Hebreos es una carta hasta cierto grado para muchos de nosotros, de la iglesia, de los cristianos en general, difícil de entender. Y sería bueno que dedicáramos tiempo cada día para repasar lo que el folleto de la lección nos está diciendo, ya que nos explica de una forma muy sencilla. ¿Cuántas veces no se ha debatido en algunos círculos de nuestras iglesias a qué se refiere el reposo que menciona Hebreos capítulo 3 y 4? Y durante esta semana se ha dado respuesta a esa pregunta. Nosotros podemos encontrar, como decía el pastor Andrés en la introducción, que si analizáramos la escritura bíblica en el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta que la promesa davídica incluía que cuando el rey davídico llegara al trono, entonces Dios le daría descanso. Nosotros podemos encontrar en los primeros 2 capítulos de Hebreos, que ya lo vimos en lecciones pasadas, a Jesús en su calidad divina, a Jesús en su calidad humana, 100% Dios, 100% humano, a Jesús siendo instalado o adoptado como el gobernante, cumpliendo la promesa davídica. Y entonces ahora nosotros podemos encontrar que después de que Jesús es instalado como gobernante, ahora viene el reposo en los capítulos 3 y 4. Y nosotros podemos encontrar en este descanso ofrecido algo muy curioso. Ahora sí, un descanso ofrecido, pero quizás no alcanzado. Un descanso que algunos están disfrutando ya, pero que otros aún no han alcanzado. Un descanso perfecto, recibido desde el mismo principio de la creación, pero que volverá a ser perfecto hasta que alcancemos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos 11:10. Ahora, durante este momento estábamos viendo
que Dios le ofreció a Israel dos tipos de descanso, según lo alcanzamos a ver durante este día. Número uno tenía que ver respecto al lugar, como ya el pastor Magaña lo mencionó, lo que tenía que ver con la región de Canaán. Y número dos, Dios le está dando descanso al pueblo de Israel también a través del tiempo. Si nosotros estudiamos Éxodo capítulo 28 al 11, Deuteronomio capítulo 5, 12 al 15, que son citas bíblicas conocidas por muchos de nosotros, están hablando acerca del cuarto mandamiento que habla acerca del sábado, del descanso para el Señor. Y nosotros podemos ver aquí que se exalta lo que tiene que ver con la creación y lo que tiene que ver con la redención. El Señor nos creó y así mismo el Señor nos redimió. Así como nosotros mismos no nos podemos crear, tampoco nosotros mismos nos podemos redimir. Por lo tanto, necesitamos que sea Dios quien lo haga por nosotros. Y como decía el pastor Magaña ya, un asunto clave de lo que tiene que ver con el descanso es que Dios quiere estar en compañía con nosotros. El sábado nos recuerda semanalmente, claro, que no es el único día que tenemos que estar en compañía con Dios, sino que tenemos que estar todos los días buscando al Señor, toda la semana, 24/7, pero el sábado en forma especial nos recuerda que el Señor quiere tener una compañía con nosotros y que Dios mismo aparte ese tiempo para nosotros. Por lo tanto, también nosotros haríamos bien en apartar ese tiempo para pasarla con Dios, porque es lo que el Señor quiere para nosotros y a través de eso el Señor nos va a dar muchas bendiciones, como veremos a continuación. La observancia del sábado representa una expresión poderosa de la salvación únicamente por fe, porque entonces estaríamos creyendo en el Dios que creó absolutamente todo, en el Dios que liberó al pueblo de Israel, en el Dios que habrá de liberarnos a nosotros de la opresión del pecado. Y una pregunta que me gustaría dejar en la mente de nuestros hermanos en esta ocasión es: ¿cómo puede ayudarnos la observancia del sábado a comprender nuestra completa dependencia de Dios, no solo para nuestra existencia, sino también para la salvación? ¿Y por qué esta pregunta? Bueno, porque el pueblo de Israel, según Hebreos capítulo 3, no pudo entrar al descanso que se había prometido. Dios les había dicho que les mostraría el lugar del descanso después que ellos limpiaran la tierra de idolatría. Y Pastor David Magaña, en esta ocasión, esta triste historia de un pueblo que es liberado con poder sin igual en demostración, ¿por qué no pudo entrar a esa tierra de descanso? Sí, claro, con mucho poder, porque es un pueblo que ve las maravillas de Dios desde que están en Egipto, cuando Dios les hace la invitación de salir de ahí. Las plagas, ellos vieron las plagas, vieron la última plaga que cayó sobre los egipcios, vieron cómo Dios los sacó de aquel lugar cuando se abrió el Mar Rojo, ¿no? Cuando los estuvo alimentando en el desierto, la forma como los cuidaba de noche y de día, la Biblia lo especifica. Y entonces, después de ver tantas maravillas, alguien podría decir, bueno, a lo que sigue todavía es mucho mejor, ¿no? Porque si ya vimos todo lo que hizo Dios en el pasado, pues todavía lo que viene por delante voy a confiar. Pero ¿en dónde estuvo el problema? Esa es la situación a analizar. Nosotros hemos visto que la principal razón por la cual el pueblo no entró a ese reposo, a ese descanso que se les había prometido, tiene que ver con la falta de fe o la incredulidad. Estamos viviendo en esta época, sobre todo la época en que esta enfermedad del COVID pues ha hecho mucho estrago en la vida de muchas personas, han sido afectadas, y esta enfermedad es muy pegajosa, ¿sí? Es una enfermedad que fácilmente uno se puede contagiar, pero sabe, Pastor Andrés, y apreciados hermanos, la fe es algo que se puede contagiar también. O sea, podemos animar a alguien a seguir luchando en su vida espiritual, pero la falta de fe también se puede contagiar, y eso fue lo que le sucedió al pueblo. 10 hombres que llevaron un mensaje negativo y contagiaron
al pueblo. Dos hombres que llevaban un mensaje positivo. Ciertamente son personas grandes los que habitan en ese lugar. Es una ciudad amurallada, había desafíos, pero ellos dijeron, Josué y Caleb, pero Dios está con nosotros. Trataron de convencer al pueblo, pero pudo más la incredulidad, pudo más la falta de fe de aquellas otras 10 personas que contagió al resto de la población, al resto de la nación. Y eso fue fue una de las principales razones por las cuales esa generación no pudo entrar en el descanso que Dios había prometido. Y es una ironía, dice la lección, que la generación que vio tantas demostraciones del poder de Dios se terminara por convertir en un símbolo de infidelidad. Y Pastor Marván, Dios ha prometido dones a sus hijos que están mucho más allá del alcance humano. Hay bendiciones reservadas para nosotros, pero esas bendiciones, hay dos cosas específicas para poder alcanzarlas: gracia y fe, Pastor. Efectivamente, ya como se ha mencionado prácticamente todo en este momento, la fe puede ser contagiosa, podemos animar a otras personas a desarrollar fe. Recuerdan aquel texto bíblico en Romanos 10:17 también, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que podemos motivarnos unos a otros y podemos dedicar tiempo también para estudiar la palabra del Señor. Qué irónico, decía Pastor Andrés citando al autor de la lección, qué irónico que esta generación, habiendo visto tantas demostraciones del poder de Dios, finalmente cayeran en la infidelidad. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿no será que a nosotros nos está sucediendo algo similar? Saben que cada vez que llega un momento difícil, que llega un tiempo de crisis, de enfermedad, de muerte, nosotros deberíamos recordar cómo el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. Nosotros deberíamos recordar cómo el Señor en ocasiones anteriores nos ha ayudado a salir adelante. En momentos de dificultad, en momentos cuando posiblemente perdimos trabajo, en momentos cuando nos faltó la economía, cuando no teníamos alimento, cómo el Señor nos sustentó, nos proveyó, de tal manera que ahora mismo también cuando suceden momentos difíciles hay que recordar todas esas bendiciones que el Señor nos dio en el pasado, para que no vaya a suceder lo mismo ahora con nosotros aquí. En este momento nosotros podemos recordar que el pueblo de Israel estaba ya en las fronteras de Canaán, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, donde Dios mismo había prometido el descanso también. Nosotros mismos también estamos en la frontera de la Canaán celestial. El temor que tenemos ahora es que nosotros podamos repetir la misma historia que el pueblo de Israel, que estando ya ahora en la frontera para la Canaán celestial, también dejemos de creer en Dios, también dejemos de confiar en Él, en su palabra, en sus promesas, y que por lo tanto eso nos lleve a vagar en el desierto 40 años más. O quizás aún podríamos preguntarnos, ¿no será que quizás la falta de credulidad, de dejar de creer en las promesas de Dios, nos mantiene a nosotros atados a este mundo? Posiblemente ya nos pudimos ir al cielo desde hace mucho tiempo atrás, pero nuestra incredulidad nos sigue manteniendo aquí, nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso con el Señor. Ojalá que nuestra generación no repita esto mismo, sino que nuestra generación sea diferente, que nuestra generación sí crea en Dios, sí crea en su palabra, sí crea en sus promesas, mayormente en aquella que menciona que Cristo Jesús está próximo a regresar por nosotros para darnos el descanso tan esperado. Cristo Jesús viene por usted, por mí, por nosotros, y lo va a hacer de la misma forma que sacó a aquellos hombres y mujeres de Egipto, como un pueblo. Así que como un pueblo nos exhorta el apóstol Pablo a animarnos los unos a los otros, a estimular el amor y las buenas obras, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ustedes y yo somos responsables de nuestra fe y de la fe de nuestros hermanos también. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar en Creciendo en la Palabra.
Volvemos al segundo bloque de Creciendo en la Palabra. Hemos estudiado el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Hemos también visto cómo Dios hace provisión para nosotros, que busca que tengamos fe, que Él ha dado su gracia para cada uno de nosotros. Y entonces en Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 11, Dios hace una invitación para nosotros en este pasaje. Como decía el pastor Marván en el bloque anterior, corremos el riesgo de cometer el mismo error del pueblo de Israel, de repetir la historia, de cometer errores que nos orillen a no entrar a ese descanso prometido. Pero Dios tiene una solución para nosotros, Pastor Magaña. Dios hace una invitación para nosotros. Sí, es la primera invitación que Dios hace a cada uno de nosotros tiene que ver con confiar en sus promesas. El problema que tuvo el pueblo de Israel, por el cual no pudieron entrar precisamente en ese reposo, es porque no confiaron en lo que Dios decía. Ahora, yo quiero añadir algo adicional a este comentario de la razón por la cual ellos no pudieron entrar a ese reposo y la promesa que hace Dios. La principal razón también de la incredulidad tiene que ver con la falta de relacionarse con Dios. O sea, fue una generación, fue un pueblo que dejó de tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque les hizo falta la fe. Al hacerles falta la fe, ellos no creyeron la bendición que Dios quería darles. Sin embargo, a pesar de esa situación, Dios siguió estando con ellos. O sea, las promesas que Dios había hecho con ellos, a pesar de sus malas decisiones, a pesar de su mal comportamiento, Dios decidió seguir estando con ellos en esa condición. Entonces, la promesa de Dios para el pueblo es que aunque una generación no iba a poder entrar a ese reposo, Dios había prometido que su promesa se iba a cumplir. De igual manera, para cada uno de nosotros que nos puede suceder la misma situación en nuestra vida espiritual, Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha prometido darnos la victoria en nuestra vida espiritual, pero Dios también ha prometido que algún día nosotros también vamos a ser parte de aquellos que va a heredar la vida eterna. Pero, ¿cómo se va a obtener esto? Cuando nosotros creemos y aceptamos esto en nuestra vida personal. Gracias, Pastor David Magaña. El reposo ha estado disponible desde la época de la creación y el Señor ha hecho entonces provisión para nuestra vida. Y me llama mucho la atención Hebreos capítulo 4. En diversas ocasiones repite la expresión hoy. Y Pastor David Marván, ¿qué significa esa expresión hoy? Muchas gracias, Pastor Andrés. Antes de contestar esa pregunta, quiero mencionar algo adicional. Estamos viendo que el pueblo de Israel no entró al reposo debido a su infidelidad. Pero nosotros recordemos que Dios es fiel. En diferentes ocasiones aquí en Hebreos 4, 6 al 11 lo podemos ver en el versículo 1, en el versículo 6 y en el versículo 9. El escritor de Hebreos, el apóstol Pablo, repite varias veces que la promesa de Dios permanece. No es que la promesa de Dios no se cumplió porque hubiera una falla en Dios, sino que la falla fue del pueblo, no de Dios. La promesa de Dios permanece. De hecho, cuando hablamos del descanso, del reposo, podemos darnos cuenta que el reposo no se cumplió completamente con la conquista de Canaán. Ni siquiera se cumplió en el tiempo de David o de Salomón. Nosotros podemos encontrar que todavía la idolatría permanecía, por ejemplo, en ese tiempo. Y es por eso que, como decía el pastor Andrés hace un momento, lo que tiene que ver con la promesa de reposo todavía sigue estando en el futuro, que ahorita vamos a profundizar más en esa parte. Pero en este momento es donde ahora el autor de Hebreos dice la frase de la palabra hoy, el reposo que el Señor nos quiere dar hoy.
Hoy era un momento de reflexión. Podemos encontrar aquí en el proyecto de la lección de escuela sabática, en el que se invitaba al pueblo de Dios para reconocer a Dios que había sido fiel con ellos. También hoy era el momento de decidir ser fieles al Señor. Esta es una decisión que no podemos postergar. Es decir, cuando la escritura bíblica menciona hoy, nosotros tenemos que reflexionar. Hoy es el tiempo de que tenemos que reconocer y recordar las promesas de Dios. Hoy es el tiempo de que tenemos que recordar que Dios es fiel con nosotros. Hoy es el tiempo en el que tenemos que aceptar la invitación del Señor a nosotros mismos también ser fieles a Dios. Si el Señor es fiel con nosotros, también nosotros seamos fiel con Dios, y de esa manera entremos en el reposo de Dios, en su reposo. Para poder reconocer al Señor, ese hoy implica también una decisión que no puede ser postergada, implica una decisión que se tiene que tomar ya y todos los días. Es decir, en ese momento y cada día tenemos que tomar la decisión de reconocer a Dios, la soberanía de Dios en nuestras vidas para poder entrar en el reposo. Y Pastor Magaña, ¿cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar? Sí, gracias, Pastor Andrés. Cuando analizamos esta parte de la lección, nosotros encontramos lo que Cristo Jesús hace a favor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús hace? Jesús, podemos decir que inaugura una nueva era de bendiciones para el ser humano y también de oportunidades para cada uno de nosotros. ¿Qué más hace Cristo Jesús en relación, en el contexto o en relación a la salida de los israelitas de Egipto? Bueno, Jesús también ha derrotado a los enemigos, que en este caso el enemigo principal es Satanás. Y Jesús también con su venida ha establecido un nuevo pacto. Cuando nosotros comprendemos eso, podemos decir que en Jesús también nosotros encontramos un descanso espiritual. ¿Y cuál es el descanso? El descanso es que cuando una persona ha fallado, cuando una persona ha tenido una vida de pecado, una vida mala delante de los ojos de Dios, puede encontrar ese descanso en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Los israelitas como tal no pudieron encontrar plenamente el descanso porque ellos desobedecieron. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. Sin embargo, en la expresión hoy, el día de hoy, en este momento, nosotros tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y aceptar ese descanso que Dios nos da. Ahora, muy importante, Pastor Andrés, algunas personas que quizás por primera vez están viendo estos programas, están familiarizando con el estudio de la lección, hay personas que a veces llevan encima una carga de conciencia por cosas que han cometido en el pasado, tienen remordimiento, sienten que lo que han hecho no tiene el perdón de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo Jesús, descansa de eso que lo puede tener agobiado. Entonces, por eso en Cristo Jesús está la plenitud del descanso espiritual de una persona. No existe otra forma, no existe otra manera en que una persona pueda tener la plenitud del descanso en su vida si no es a través de Cristo Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué debemos de hacer, Pastor Marván, para poder encontrar ese descanso en Cristo Jesús? Muchas gracias, Pastor. Es interesante que aquí el autor de Hebreos enfatiza que nosotros no estamos entrando en nuestro propio reposo, sino que Dios nos invita a entrar en su reposo. Es el reposo de Dios. Nosotros podemos encontrar que hay dos momentos especiales que registra la palabra de Dios en las cuales el Señor reposó. Uno tiene que ver con el sábado, en Génesis 2, versículos 1 al 3, y otro tiene que ver tras la construcción del templo, allá con el rey Salomón, que aparece en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos
41 en adelante. En el primero del sábado podemos ver que Dios descansó porque sus obras estaban completadas. Dios había finalizado la obra de la creación. En el segundo, la construcción del templo, podíamos ver que las promesas de Dios se habían cumplido. Dios había pedido que construyeran un templo para Él. El primer reposo, el del sábado, fue quebrantado por la entrada del pecado. El segundo fue un reposo incompleto. No fue terminado en el sentido de que el pueblo no iba a tener todavía un reposo total y completo. Dios aún anhela a nuestro tiempo, al tiempo actual ahora, año 2022, Dios aún anhela darnos un reposo completo, perfecto, como el que le ofreció a Adán y a Eva el primer sábado de la creación. Y eso lo hará cuando Jesús ahora instaure su trono en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿será que tú quieres entrar en ese reposo? ¿Queremos entrar en ese reposo que Dios nos está ofreciendo? Dios quiere ofrecernos un reposo completo. Y aunque ese reposo lo vamos a obtener en forma completa en la nueva Jerusalén, lo podemos comenzar a vivir desde ahora, entregando nuestras vidas a Cristo Jesús. Obedeciendo su palabra, creyendo en sus promesas, siendo fieles al Señor, disfrutando el reposo semanal que el Señor ha dejado para nosotros en el día sábado, a través de la experiencia de lo que el Señor ha dejado para nosotros hoy. Nosotros experimentamos ese reposo completo que obtendremos en la nueva Jerusalén, cuando ahora sí las promesas de Dios se cumplan en forma completa, y cuando el pecado y todo lo malo que esto trajo pueda desaparecer también en forma completa. Así que de esa manera, Pastor Andrés, es como podemos disfrutar del reposo de Dios. Y lo disfrutamos desde este momento. Así que la invitación, queridos hermanos, es cómo podemos entrar en su reposo incluso ahora. Por fe podemos descansar en la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y centrar todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para el tercer y último bloque de Creciendo en la Palabra. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Gracias por continuar con nosotros en este tercer bloque de Creciendo en la Palabra, un anticipo de la nueva creación. Dios en diversas ocasiones habla acerca del reposo sabático. Lo hace en Éxodo 20 del 8 al 11, lo hace en Deuteronomio 5 del 12 al 15, y en esta ocasión también, de acuerdo a lo que estamos analizando, Hebreos capítulo 4, toca también los tópicos acerca del reposo sabático. Y pareciera, Pastor David Magaña, que cada uno de estas citas tiene una perspectiva distinta para analizar de acuerdo al reposo sabático. ¿Qué hay en estos versículos? Sí, gracias. Cuando nosotros analizamos estas citas bíblicas, especialmente cuando vemos el libro de Éxodo, hablando de el cuarto mandamiento de la ley de Dios, tiene que ver con la victoria de Dios al crear todas las cosas de forma perfecta. Pero también en Deuteronomio nos habla acerca de la redención que Dios iba a realizar, visto desde el punto de vista, como ya lo hemos mencionado, de la salida de Egipto para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, al poder mirar hacia atrás, podemos ver a un Dios que cumple su promesa, podemos ver a un Dios que está guiando a su pueblo hacia una victoria mayor, y vamos a ver en un momento más qué es lo que apuntaba hacia el futuro esa bendición. Entonces podemos decir también, Pastor Andrés, que durante ese tiempo, cuando el pueblo estaba observando el día sábado, ellos tenían que recordar algo muy importante. Ellos tenían que recordar primeramente
el Dios todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas, que estableció el día sábado para poder tener una relación con ellos, para descansar, para poder estar en una íntima relación con ellos. Pero también al ver la historia en Deuteronomio, podemos ver a un Dios que redime, que a lo mejor el pueblo no había hecho nada para poder merecer ese descanso del cual habla la Biblia. Sin embargo, por gracia, Dios les da ese descanso, y ese descanso también está extendido para cada uno de nosotros si hoy así lo decidimos. El reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, como lo vemos en Éxodo, como lo vemos en Deuteronomio, sino también celebra las promesas de Dios para el futuro. Y Pastor David Marván, ¿será que Dios hace provisión también de ese descanso sabático en nuestro tiempo y en el progreso hacia el futuro? Sí, Pastor Andrés, cuando nosotros hablamos acerca del descanso, del reposo, cuando miramos, por ejemplo, el sábado que encontramos ahí en Deuteronomio 5, en Éxodo 20, como que únicamente nos concentramos en la faceta hacia el pasado. Estudiábamos durante esta ocasión. Como que únicamente recordábamos, bueno, guardamos el sábado, descansamos el día sábado porque el Señor nos creó, porque el Señor nos redimió, pero nos olvidamos que también el sábado tiene una faceta hacia el futuro. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que desde siempre la faceta del futuro ha estado guardada en el sábado también. Desde la creación nosotros podemos encontrar que cuando el ser humano cae en pecado, Dios da la promesa de que llegaría un momento en el que se daría una nueva creación, en el que vendría la liberación y las promesas de Dios se cumplirían. Así que, ¿cuándo iba a suceder eso? Cuando el Mesías viniera. De eso atestigua el Antiguo Testamento. Cuando el Mesías venga, entonces se van a cumplir todas las promesas que el Señor ha hecho. Y eso viene en la primera venida de Jesús y en la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, el Señor está prometiendo restaurar toda la creación al ser humano y limpiarnos de toda maldad y pecado. Pero también nosotros podemos encontrar que el sábado tenía una esfera futura más, y tenía que ver con un anticipo del cielo en el sábado. Ya decíamos hace un momento atrás que el Señor quería que el sábado fuera un tiempo de compañía en el cual Dios pudiera pasar con el ser humano. Y nosotros podemos encontrar en Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén el Señor mismo será el Dios, dice Apocalipsis 21, y espera que el pueblo pueda convertirse en el pueblo de Dios, y de esa manera puedan estar en compañía con el Señor. De tal forma que de esta manera el reposo, el descanso, el sábado, está hablando acerca de la era venidera, está hablando acerca del futuro, de cómo las promesas de Dios en el futuro se van a cumplir. Y como vimos durante esta ocasión, esto está bien atestiguado en lo que tiene que ver con las obras en la tradición judía. Por ejemplo, uno de los escritos dice: el séptimo día es una señal de la resurrección, el reposo de la era venidera. Esto aparece en Vida de Adán y Eva, pseudoepigráficos del Antiguo Testamento. Otra fuente también dice que la era venidera sería el día en el que habrá total reposo sabático por la eternidad. Otra literatura más de Rabí Akiva también dice que Israel dijo ante el santo: bendito sea Señor del mundo, si guardamos los mandamientos. ¿Qué recompensa tendremos? Y entonces él les contestó: el mundo venidero. Y ellos dijeron: muéstranos su semejanza. Y él contestó y les mostró el sábado. Así que nosotros podemos encontrar que el sábado es una celebración, es un gozo, es acción de gracias, que no únicamente se encuentra en el pasado, recordar a Jesús que nos redimió, a Dios que nos creó. No únicamente tiene que ver con el presente, que ahora estamos nosotros reposando de todas las obras que hacemos durante la semana, sino que también tiene una faceta hacia el futuro. Recordar que vendrá el momento cuando el Señor cumplirá todas sus promesas, y entonces de esa manera entraremos al reposo eterno. Quiera el Señor y querramos nosotros también
poder entrar en ese reposo. Procuremos pues no perdernos este reposo, dice allí Hebreos 4:11. Así que pues sigamos la fe junto con todos para perseverar y de esta manera pues ser salvos cuando el Señor Jesús regrese. Amén, amén. Gracias, Pastor David Marván. Querida familia, hemos llegado a la última parte de este programa Creciendo en la Palabra, de esta lección número 5, y me gustaría esta tarde más bien esta ocasión, que preparáramos nuestras conclusiones, Pastor David Magaña. Sí, gracias, Pastor Andrés. Al finalizar quiero también agradecer a nuestros hermanos que han visto este programa y animarles a seguir estudiando su folleto de escuela sabática, pero principalmente la Biblia. A manera de conclusión, yo quiero hacerlo mencionando algo que menciona la lección extraído del libro El Camino a Cristo. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacíe en el yo, sino mirar a Cristo. Entonces, yo creo que la principal forma como nosotros podemos descansar en nuestra vida es mirando a Cristo Jesús. Yo creo, Pastor Andrés, que tenemos que dedicar más tiempo a contemplar el carácter de Cristo, a estar en comunión con Él, y de esa manera nosotros vamos a tener un descanso en nuestra vida espiritual. Comprender que Cristo Jesús ya lo ha hecho todo. Desde la fundación del mundo nos amó, después vino a morir a esta tierra, nos redimió y vendrá por nosotros para salvación eterna. Amén. Gracias, Pastor, por estar con nosotros en esta ocasión. Pastor David Marván, su conclusión. Sí, yo quisiera decir que, hablando de reposo, nosotros entramos en el reposo de Dios primeramente cuando consideramos a Jesús, cuando vemos a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, cuando escuchamos su voz, como vimos en Hebreos 3:4, si hoy escuchas su voz, cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él, en su palabra, en sus promesas, cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación, entendiendo que la salvación no se gana, sino que se recibe en forma gratuita del Señor. Cuando retenemos nuestra profesión, como hemos visto en algunos versículos también de la carta de Hebreos. Y finalmente cuando nos acercamos al trono de la gracia. Ojalá que cada uno de nosotros busque al Señor en todo tiempo. Dedique tiempo cada día para buscarlo en oración, en estudio, en asistencia a la iglesia, en compartir su fe con otras personas. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Y de esa manera podremos disfrutar el reposo del Señor desde este momento y no únicamente en la eternidad. Amén. Gracias, Pastor David Marván, por estar con nosotros. Y queridos hermanos, queremos agradecerles también por habernos acompañado en este repaso de la lección número 5, aquí en Creciendo en la Palabra. Queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios, sus impresiones también, cuáles han sido sus conclusiones del repaso de esta semana. Déjenlo ahí en los comentarios, los estamos leyendo y queremos seguir compartiendo con ustedes. Les agradecemos mucho el favor de su presencia. Recuerden compartir este enlace y nos encontramos pronto en una lección más aquí en Creciendo en la Palabra. Dios les bendiga. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.